Las sociedades agrarias de transformación, SAT, y las cooperativas son formas de organización propias de la economía social y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del sector agroalimentario canario. Estas entidades ponen en el centro a las personas y se guían por valores como la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad o solidaridad. En un escenario volátil como es en el que vivimos, el modelo económico que se plantea por SAT y cooperativas ha dado muestra de una mejor y más acertada gestión del riesgo. Para mantener este diálogo para la tierra dedicada a la cooperación en el sector agroalimentario canario, nos acompañan el profesor Cándido Román, director de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, y el economista, auditor de cuentas Ricardo Torres, gerente de la SAT-FAS, entidad agrícola decana de Canarias. La reciente publicación del Libro Blanco de Economía Social de Canarias, en el que han participado las dos universidades públicas de Canarias que Cándido ha dirigido, y además tiene capítulos siempre dedicados a la sociedad agraria de transformación. Parece pertinente comenzar hablando de los tipos de entidades que forman parte de la economía social. Bien, yo en primer lugar quiero agradecer a la SAT-FAS, a la SAT del Jable, por la invitación, por el éxito de estos programas. Me encuentro como director de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa, pues realmente satisfecho de poder estar aquí, un entorno fantástico, en medio del campo de Lanzarote, todo cuidado, maravilloso. Y sobre todo esta iniciativa, la iniciativa de traer la academia al campo, al sector agrario, pues creo que es muy original, y yo te lo comentaba antes, que sí, me parece un éxito por vuestra parte. Y ahora hablando un poco por lo que me comentas, lo que me preguntas del libro blanco. El libro blanco es un proyecto que no todas las comunidades autónomas tienen libros blancos, solamente algunas, todas quieren hacerlo, pero es complicado porque hay que reunir a profesionales especialistas en los temas, y sobre todo porque decidiría que España, que está el organismo científico que de un modo u otro organiza la metodología de los trabajos, porque no se pueden hacer libros blancos de cualquier manera y como uno se imagina o quiere, sino que tiene que mantener un método, pues hemos conseguido hacer este libro blanco de la economía social de Canarias, que en realidad pues estamos todos muy satisfechos porque marca un antes y un después, en el sentido de que ahí tenemos por lo menos un diagnóstico, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos dónde estamos, y no solamente para el sector privado, sino para el sector público, es una herramienta de trabajo fundamental. Una herramienta de trabajo que le puede servir no solamente a la hora de establecer criterios para hacer dotaciones y subvenciones a los grupos que forman parte, a las familias que forman parte de la economía social, sino también a la hora de hacer diagnósticos y estudios más serios a nivel estadístico, ¿no? Por tanto, yo creo que marca un antes y un después. El hecho de que estén las dos universidades canarias era un empecinamiento mío, porque yo creo que hay dos universidades con muy buenos profesionales en las dos, y por tanto la satisfacción es máxima. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues sencillamente adaptarnos a lo que dice la ley de 2011 de economía social, que tenemos la ley nacional de marzo del 2011, y trabajar las familias que forman parte de la economía social. Y en el ámbito del sector primario, ¿qué tipos de entidades? En el sector primario tenemos fundamentalmente tres grupos o tres familias. Sí. Tenemos las cooperativas agrarias, las sociedades agrarias de transformación, sí, como la aquí nos ocupa, y las cofradías. Cofradías de pescadores. Exacto. Normalmente las cofradías de pescadores, que no se olvide que también forman parte, por su estructura organizativa, es muy antigua, porque en realidad las cofradías es las primeras agrupaciones que vienen incluso de la Edad Media. O sea, vamos a reunirnos para salir a pescar. Esa idea de cooperación entre una necesidad de satisfacer unas necesidades básicas,
como es capturar unos pescados, unos peces. Eso es lo que realmente da el origen de las cofradías. Y luego tenemos las sociedades agrarias de transformación. Yo quiero hablar un poquito sobre las sociedades agrarias de transformación, no solamente porque las personas que me acompañen pertenecen a SAT, sino también como especialistas en sociedades agrarias de transformación, también a nivel nacional. Son muy pocos los estudios que se han escrito sobre SAT y bueno, yo tengo publicado algunos de ellos y yo creo que merece la pena reivindicar esa figura. Vamos a empezar precisamente con las sociedades agrarias de transformación, viendo, si te parece bien, las características. ¿Qué características tienen las sociedades agrarias de transformación? Cuando estábamos negociando la entrada a la Unión Europea, ¿Sí? En 1983, 1962, el tema de la PAC y el tema de cómo intentar confluir el sector agrario español con el sector agrario europeo, eso trajo unos problemas tremendos, unas discusiones tremendas y unas negociaciones muy duras. Entre esas negociaciones duras teníamos el problema de las entidades que venían del franquismo, o sea, de las entidades que procedían, entidades asociativas. Estaban las cooperativas, pero también estaban una entidad que se llamaba grupos de colonización agraria. Esos grupos eran grupos que se encargaban de los riegos, de los caminos, de mantener bien los caminos, de electricidad, de llevar la electricidad a los campos, de las aguas, de canalización de aguas, de las explotaciones agrícolas que le llegaran, pero fundamentalmente estaban basados en ese aspecto, lo que es la infraestructura agraria, la infraestructura rural, el mantenimiento de las condiciones agrarias del campo para que los trabajadores del campo pudieran hacer su faena. También se preocupaban de los stocks, los almacenajes, el almacén, pero no se encargaban de la producción. Luego derivaron en ello. Bueno, lo cierto es que el Ministerio de Agricultura se dio cuenta de que teníamos una entidad asociativa o grupal. Esto me gusta decir grupal porque los italianos tenían algo parecido a los grupos. Y cuando uno habla de grupo, hablamos también de asociación, porque un grupo ¿qué es? Un grupo de personas, una colectividad. Sí. Bueno, pues teníamos eso, las agrupaciones de colonización agraria. Y el Ministerio dijo, oiga, vamos a usar esta figura y vamos a crear una figura que ellos puedan sentirse cómodos. Y echaron mano o se fijaron de la Société Agricole de francesa, que tenían algo parecido. Es decir, eran entidades que no eran cooperativas, eran más flexibles, más dinámicas, y no tenían, si se quiere, pues bueno, la estructura orgánica que tiene una cooperativa, que era como más, pesa mucho más la asamblea, pesa mucho más el acuerdo en común de todos los socios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entre el modelo francés y el modelo italiano se creó la Sociedad Agraria de Transformación en España. Y este modelo funcionó bien, porque se dieron cuenta los responsables que la agricultura europea, el sector agrario, los empresarios europeos eran muy dinámicos, tenían unos costes de producción bajos, muy tecnificados, muy modernizados sus procesos de producción, y nosotros en 1983 no estábamos en condiciones de competir con las empresas agrarias francesas, holandesas. Y nada más que recordarles lo que pasó con el sector lácteo, que se hundieron muchísimas empresas gallegas, muchísimas empresas asturianas, porque claro, el litro de leche francés arrasó, el litro de la mantequilla holandesa, no sé si se acuerdan, bueno, no, pero yo sí, lo he leído, arrasó, y entonces eso supuso una pérdida de muchísimas explotaciones agrícolas en el norte. Sin embargo, el sur, Canarias incluido, tuvo herramientas de defensa, de protección, porque no teníamos competencia. Nuestros primos del norte no tienen este clima, no tienen esta maravilla, no pueden estar produciendo continuamente como lo hacemos nosotros todo el año, y ahí no teníamos competencia. Y ese fue el éxito de la SAT. Muchos agricultores que formaban parte de grupos de colonización agraria dijeron, mira, esta forma jurídica, esto no se encaja, Y porque podían entre el primo, con dos personas se podía construir una SAT,
Y prueba de ello, y lo tengo que decir, aquí en Canarias la fórmula de la SAT es la más exitosa. Yo quiero aprovechar que estamos aquí para volver a recordar a los responsables de la Consejería de Agricultura, digo volver porque aprovecho cualquier foro para decirlo, cualquier oportunidad, que presten atención a la SAT. No por nada. Es que después vamos a volver a a este ese tema. punto que has tocado. Ah, no. Pero antes, y como has nombrado a las cooperativas y a la SAT, vamos a ponerlas sobre la mesa a ambas dos formas de organización social. En este caso, con el ejemplo de la propia SAT-FAS. La SAT-FAS fue, si tengo bien entendido, fue primero cooperativa. ¿Por qué se convirtió a En una? el 46 nos constituimos como cooperativa y en el 2011, que no hace tanto, pasamos a SAT. Y es un poco lo que ha dicho Candio. Nosotros hace años solo manejábamos un producto que era el plátano, no manejamos tanto, que la forma de funcionar es mucho más ágil, más dinámica y no tenemos que gestionar tanto, digamos, responsabilidad por cultivo, ¿no? Pero Candio está diciendo a la cooperativa SAT, pero es que nosotros funcionamos exactamente igual que cuando éramos cooperativa. Mismos criterios, mismos repartos, el plátano sigue funcionando igual, lo único que mantenemos una estructura un poco más dinámica y para algunas cosas es más flexible, pero vamos, el funcionamiento de economía social sigue siendo el mismo y bueno, y para nosotros ha sido un éxito. En 2010 nosotros no teníamos ni un agricultor de aguacate, ahora tenemos 200 unos cuantos años después. También ha sido que el cultivo ha ido creciendo, ¿no? Pero yo creo que la SAT, como dice Candio, deberían potenciarse. A veces la gente cuando oye la palabra cooperativa, ¿eso qué es? Porque ha habido quizás históricamente, no en Canarias y en muchos sitios de Europa, mala prensa sobre las cooperativas y la SAT, pues flexibles, se están creando, van bien y van funcionando. Y bueno, y me he quedado muy contento de hablar antes con Ascensión, antes de empezar, que ellos siguen creciendo en el número de socios, donde ellos también se constituyeron en SAT no hace tanto y se ve que se están asociando los agricultores. Uh-huh. Hace muy poco, Ricardo, porque siempre que te veo no puedo dejar de pensar en la diferencia de 100 años de historia con respecto a nuestra joven Sociedad Agraria de Transformación. Ustedes van a cumplir 110 y nosotros 10, solo una década. Pero bueno, como siempre, Apostillo después nos une esa necesidad de cooperar y de avanzar juntos, porque esa es la manera, ¿no? Sí, lo estamos haciendo, ¿no? Estamos cooperando entre SAT, entre ellos y nosotros cooperamos fantásticamente, siempre estamos ayudándonos, la verdad que es otro gran potencial, ¿no? De la gente que tiene sintonía, como las propias SAT, que sabemos cómo funcionan ellos y nosotros hemos llegado a muchos acuerdos. Y además es uno de los criterios fundamentales del cooperativismo, que es la intercooperación. Exacto. Entre las entidades que forman parte de la economía social. O sea, es aparte que es como un mandato que emana de la Alianza Internacional Cooperativa. Hay varios, pues uno de ellos es la intercooperación entre entidades que forman parte del mismo grupo. Es muy habitual que las entidades agrarias, tanto sean cooperativas como sociedades, se financien en cajas rurales. Es que es normal, es que muchas cajas rurales han nacido de cooperativas. Y así sucesivamente, por lo cual es natural. Precisamente y en la teoría, una de las diferencias de las que siempre se habla es efectivamente que por ley las cooperativas están obligadas a tener un fondo especial de reserva dedicados a la proyección educativa y de la propia obra social. Cuando miramos, cuando nos aproximamos a la realidad de la SAT-FAS, vemos no tanto el concepto de obra social, pero sí uno que a mí me gusta más, que es el de la responsabilidad social corporativa. Aprovecho la oportunidad para felicitarte por ese merecido premio, ¿no? En ese sentido, aunque por ley no estemos obligados a mantener ese fondo, la responsabilidad social corporativa de la FAF está más que probada. ¿Cuáles serían? Está probada y es innata, vamos. Ayer estuvimos haciendo
un documento donde la FAS tenía hace muchos años, cuando no se hablaba de, nadie sabía lo que era el RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, ya tenía sus propias viviendas para sus empleados, es decir, va innato en el sistema y eso, vamos, nos falta muchas veces contarlos, pero ya teníamos en varias ubicaciones de la isla las propias viviendas que hizo para sus empleados, es decir, ahí es parte de nuestra responsabilidad social, además de que la FAS ha trabajado siempre por todo el sector y por mucha más gente. Sí. Y para nosotros la responsabilidad social nadie nos obliga, es innato, queremos trabajarla cada día mejor y que nuestros empleados estén contentos y orgullosos de trabajar ahí. No queremos ser como son muchos otros sectores o cosas donde el trabajador no cuenta y bueno, y yo creo que por eso se nos ha reconocido. Yo siempre digo que el premio que nos dieron además ayer es importante porque no es gratuito, ha habido detrás mucho trabajo y mucho esfuerzo, no se lo dan a cualquier empresa, porque si vemos los antecesores que lo han recibido el premio, son empresas muy grandes en Canarias y entonces una sociedad agraria que haya recibido ese galardón siempre es importante. Aparte que la responsabilidad social empresarial forma parte de la genética, del ADN, debe de formar parte de las empresas de economía social. Cuando se inventó esto de la RSE, que todas las empresas querían hacer y tal, justificar un poco las cosas que hacen, pero es que en realidad la entidad de economía social está en su... ¿Qué es eso? ¿Cuáles serían los valores? ¿Qué valores rigen este tipo de entidades? Bueno, pues yo citaría algunos como solidaridad, luego, sobre todo, la colectividad, es decir, formar parte de un proyecto de empresa, eso es fundamental, o sea, que los trabajadores y trabajadoras se identifiquen con la empresa y que vean que tienen no solamente futuro de que voy a recibir mi salario todos los meses, sino que voy a formar parte de ella, y a lo mejor no solamente, incluso mis hijos van a formar parte de ella. Y luego hay para mí un valor fundamental que tiene la empresa de economía social, para mí es capital y uno de los más importantes, que es la implicación con el entorno más próximo, con el territorio. El territorio son personas, son recursos naturales, es cultura, es patrimonio, es sociedad. Entonces, claro, las entidades de economía social se caracterizan porque no se deslocalizan. Y pongo el ejemplo de la Mondragón. No hay empresa más potente en España de economía social que la Corporación Mondragón, que es una multinacional, ¿no? Uh-huh. Pues ahí están, en Mondragón, en un valle perdido ahí entre las montañas, y ahí tienen la gestión de toda la... Y no se han ido a ningún sitio. Ese es el gran valor. Entonces, he puesto el ejemplo de la Mondragón, pero me da igual. Puedo poner el ejemplo del pueblecito de la cooperativa de Olivares perdido en la Andalucía de no sé qué. O sea, es que no se va a ir de allí, porque están los socios cooperativistas, forman parte de esa empresa. No solamente el alcalde, sino probablemente el maestro, en fin, son generaciones. Por tanto, ese valor intangible, eso que no se puede medir, pero que es difícil medirlo, es lo que caracteriza a esa empresa. En ese sentido diría que, por poner, yo creo que es el 100%, pero el 99% de nuestros socios son familias canarias que siguen trabajando la tierra. Y supongo que aquí será el 100%, y es lo que dice Cándido. Claro. Estamos apegados, no hemos perdido el terreno, lo cultivamos nosotros y está, como nos está pasando ahora con el boom quizás turístico, que ya muchos terrenos, no hay grandes multinacionales detrás, todavía el terreno lo controlan los agricultores canarios y tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio que nos afianza, ¿no? Uh-huh. Hablando también de cuantificar el valor social, en el seno de la cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa que dirige Cándido, se cuantificó el valor social de algunas entidades. Me interesa sobre todo las relacionadas con el sector agroalimentario. ¿Consideras que es importante cuantificar ese valor social, no, Cándido? Sí, la bondad del modelo o del sistema consiste en que hemos conseguido monetizar lo inmedible o lo intangible. Exacto, como decíamos antes. Sí, entonces, claro, vamos a ver, uno hace una memoria de responsabilidad social empresarial y cuenta lo que dice.
he hecho esto, he puesto esto, he vendido tantos plátanos, he puesto banco de alimentos, le he dado a Cáritas, vale, muy bien. Y me he gastado no sé cuánto, vale, muy bien, qué bien, qué bueno era y tal, vale. Pero eso a nosotros eso no nos vale, no es suficiente. Entonces, aquí no nos interesa lo que usted diga que hace, porque es que me lo está diciendo usted. Sí. A mí lo que me interesa es lo que dicen los stakeholders con los cuales usted interactúa. Exacto. El del cartón, Los grupos de interés. los grupos de interés. Entonces, claro, esa es la clave. Y entonces lo que digan, o los resultados que salgan de la contabilidad social, porque esto es contabilidad social, es lo que vale. Y lo que hacemos es monetizarlo. Se valoró Las ADFAS, las la SAFAS. ADFAS nos encargó que le hiciéramos la contabilidad, la monetización del valor social de ellos. ¿Y cuál es el valor social de la? A nosotros nos sorprendió. Eso lo diga Yo él. creo que fue un número espectacular. Yo creo que ninguno, incluso los que lo analizaron, por cada euro que factura la FAS, le aporta a la sociedad 15 euros. Es decir, duplicar por 15 nuestro valor. Vamos, nos sacó de nuestra cualquier casilla, además de todo lo importante que fue para nosotros, porque recibimos feedback, que lo recibieron los auditores, en este caso del trabajo, de lo que representamos para la sociedad, el protagonismo que tenían los socios, la vinculación que tenía. Fue un trabajo espectacular. Nosotros lo hicimos en 2017, nos gustaría actualizarlo, y como estaba diciendo yo a Cándido, es un trabajo espectacular, se demuestra. Es verdad que nos falta que se valore todavía, y vamos a ver si en algún tipo de ayuda, subvenciones, las empresas que somos capaces de medir lo que aportamos, está bien, porque yo pienso que ojalá lo pueda hacer la SAT-El-Hable dentro de unos años, pero ustedes también tienen que aportar muchísimo, teniendo en cuenta el sistema de negocio que tienen. Yo creo que sería unos resultados, los que podrían obtener ustedes, interesantes. Sí. No todo, también el Mercado Nuestra Señora de África nos lo solicitó y lo hemos hecho también en una cofradía. En fin, son informes de contabilidad no financiera. Exacto. Son informes que se acompañan a la contabilidad clásica, pero vamos, que son válidos porque están normalizados por la Universidad de Deusto, por Accounting Society, en fin, que son y bueno, me acuerdo lo que estabas comentando, que uno, por ejemplo, el transporte. O sea, habían proveedores, o sea, que dependían de vosotros, pero prácticamente el 100%. O sea, que si ustedes tienen algún problema, el efecto era tremendo. 11 proveedores dependían 100% de la FAS, 11 empresas. Con la familia, con todo lo que... Y eso se pudo detectar ahí. Y claro, también sirve un poco el análisis para calibrar las empresas. Por ejemplo, esto se ha hecho mucho en Barcelona, en Navarra, en Bilbao, hay muchas empresas que lo hacen. Incluso el Obispado de Bilbao ha encargado de su monetización del valor social. Las procesiones de Córdoba, ¿sí? El ayuntamiento, oiga, ¿qué valor tiene sacar las procesiones? Hay de todo tipo se puede hacer auditorías de todo tipo. Pero yo creo que es interesante que se perciba, que la sociedad perciba con ese análisis, porque como se monetiza, pues lo que se perciba, se ponga en valor el esfuerzo que hacen estas empresas, ¿no? Porque a veces no se sabe, ¿no? No. Y sobre todo sirven para establecer estrategias a medio y a largo plazo, porque no vaya a ser que estés confiado que un proveedor, en fin, confían mucho en él y que hay un feedback positivo y tal, cuando resulta que luego los resultados no es tanto. Eso no es aquí el momento para decirlo, pero bueno, ahí puede ocurrir. Quizás muchas empresas, a nosotros las AFAL nos deberían pedir ese valor para considerarnos que somos un proveedor apto para ellos. Claro. Saber que, oye, pues tú mides y, bueno, pues te doy 3 puntos más que el otro, por decir, para comprarte. Yo sé que, por ejemplo, no sé si lo sigue haciendo, Mar Spence valoraba a sus proveedores no solo por el precio del producto, sino por otras cosas. Por otras cosas, claro, y a lo mejor deberíamos de plantearnos en el seno del Consejo Asesor de la cátedra que ustedes pertenecen, pues deberíamos ver cómo establecer ese tipo de auditorías a la hora de recibir pues financiación, ayuda por parte de los cabildos y del gobierno de Canarias. Sería como un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Creo que ya no. Es importante, yo creo, hablar del escenario de incertidumbre en el que estamos inmersos. Y entonces les propongo ver el papel. Lo hemos un poco esbozado, pero me gustaría profundizar en ese aspecto. El papel
¿qué juegan las SAS, las sociedades agrarias de transformación y las cooperativas en ese escenario? ¿Cuál es el papel en ese escenario de incertidumbre? ¿Incertidumbre te refieres? En el escenario en el que estamos inmersos, el cambio climático por un lado y esa volatilidad de la economía, entonces sería interesante ver la importancia de las sociedades agrarias de transformación o las cooperativas. Sí, ¿no? hay muchos. En el sector primario, claro. Sí, hay muchos trabajos. Nosotros hay una palabra mágica que da respuesta a tu inquietud, que es resiliencia. La resiliencia es un concepto que se da fundamentalmente en las empresas de economía social. Se caracterizan porque en los momentos difíciles, duros, se suelen ajustar bastante bien, no solamente entre los empleados a nivel de salario, de ajuste de costes laborales, sino también porque son capaces con una responsabilidad. De eso se trata, de que los trabajadores, los socios, formen parte de la empresa, se encuentren parte son propietarios de la empresa, se identifican con ella y hacen los ajustes que crean convenientes para superar el bache. Y luego, no solamente porque son menos traumáticos, las empresas de economía social no expulsan, no procuran no despedir a trabajadores, eso normalmente, y cuando se hace se recolocan inmediatamente. Entonces la palabra es resiliencia. Es verdad, sin embargo las empresas mercantiles, las sociedades mercantiles, al estar más vinculadas con el mercado y tener un menor componente emocional, son más ligeras a la hora de despedir. Funcionan de otro modo porque tienen que responder a sociedades, son sociedades anónimas y bueno, funcionan de otro modo. Sin embargo, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación están más apegadas al terreno, más cercanas a las personas y a la hora de tomar una decisión drástica es la última que toman normalmente y no la toman. Por lo tanto, la palabra resiliencia es lo que identifica a ellas. De hecho, bueno, la última crisis, 2008, 2014, 2015, pues hay estudios que ahora estamos analizándolos, que precisamente las cooperativas y las cooperativas de crédito en Estados Unidos. Las cooperativas de crédito en Estados Unidos, cuando se secó el sistema financiero, que desaparecieron todo el flujo de capitales en el mercado, ellos, solamente las cooperativas de crédito, inyectaron capital al consumo. Los bancos desaparecieron, la banca tradicional desapareció. Es más, se tuvo que ayudar, que rescatar. Sin embargo, las cooperativas de crédito, cajas, estaban ahí, inyectaron crédito al sistema para reactivar el consumo. Y no hay que irse a Estados Unidos, la nuestra, Caja 7. Caja 7, el crecimiento de Caja 7 se debe a la crisis. Todo hay que decirlo. Sí. En el caso. Yo también pienso que lo que hemos hablado de los problemas actuales, ya no el COVID, la guerra ucraniana nos está diciendo que deberíamos ser, obviamente, en agricultura que estamos aquí, en un escenario agrícola, hablar de que tenemos que mejorar nuestra suficiencia, nos lo ha enseñado, ya nos hemos olvidado, decimos que estamos todavía, las guerras están todavía ahí vigentes y seguimos sin verlo, ¿no? Y yo siempre digo por ahí que cuando la última crisis fue en 2008, que nosotros en la FAS particularmente no nos enteramos que hubo crisis, es decir, aumentamos el número de productores, porque la época de crisis la gente ya va a sitios más seguros. Ahora estamos en otra crisis que, digamos, no tiene esa fecha y tal, sino es una muy alargada, parece, y nosotros seguimos siendo una empresa que no está notando la crisis en el sentido de que seguimos siendo fuertes, seguimos asociando gente, seguimos creciendo. Y yo creo que en los momentos de crisis se demuestra que la gente quiere ir a un sitio seguro. Luego cuando hay oportunismo y todo se puede vender porque hay un buen mercado y tal, la gente no suele entregar a veces a la SAT o cooperativas los productos. Entonces yo pienso que ya nos enseñó 2008, vamos a ver si salimos todos bien de esta crisis. Esta crisis está siendo para mí personalmente mucho más dura, porque no solo un tema ya de que produzcamos más y menos, sino mucha normativa, muchas cosas que hay que cumplir totalmente complicadas para las empresas y creo que estamos saliendo bien, todavía queda mucho por hacer. Nosotros nuestro gran producto, que es el plátano, ha pasado tras lo de la palma por una crisis bastante potente, ya la estamos un poco timoneando y vamos a ver si podemos volver a salir y se ha notado el tener un sector organizado, asociado y cooperativo que ha funcionado. Es verdad que también en nuestro
principal producto que es el plátano, también surgen ya mucho individualismo de gente que quiere montar sus propios centros de envasado aparte, que no sé cómo también los organismos dejan que se constituyan esos centros y no somos capaces de buscar la asociación, porque el sector platanero, que es el mejor organizado de Canarias y de España, porque eso lo sabemos todos, pues quizás tenemos incluso hacer muchas debilidades. Tenemos demasiados centros de envasado, duplicidad de cosas, porque cada uno sigue habiendo dentro de una unificación bastante individualismo y tenemos que corregirlo. La labor que hace Cándido hace muchos años con la cátedra de hablar de economía social, de asociacionismo, es como algo una luz en el desierto que vamos a ver, y está hablando, estamos uniendo, estamos asociando gente, ya estamos como colaborando entre muchas empresas que estamos en la cátedra, que estamos aquí, y eso es lo que buscamos, ser más fuertes como grupo, asociación. ¿Tú dirías que una de las debilidades es la excesiva, ustedes dirían, la excesiva atomización del sector primario, incluso de las SAT, demasiado pequeñas? Porque ¿cuáles son las características de esas sociedades agrarias de transformación en nuestra comunidad, Cándido? Sí, para que se hagan una idea, en Canarias tenemos registradas unas 62 cooperativas agrícolas y SAT 375. Lo digo porque ¿Y el tamaño? pueden comparar la magnitud de lo uno y de lo otro. El tamaño es pequeño, pero yo creo que la característica de Canarias, por su territorio tan frágil, protegido la mayoría de él, y las propias características, es verdad que estas empresas deben de crecer para aumentar, disminuir los costes, mayor tamaño, economías de escala, y es verdad, cuanto más mayor, mejor, pero hasta cierto punto. Nosotros hemos demostrado que para el caso canario, lo pequeño funciona. Sí. La ley que sacaron de integración de cooperativa a nivel nacional, hace como 4 años o por ahí, esa ley que lo que hace es fusionar grandes cooperativas. Incluso de ámbitos, de comunidades distintas, Sí. ¿no? En ámbitos... Sí, comunidades distintas. Sí. Eso no está dando los resultados que esperábamos. Y para competir es un lastre. Lo digo porque las grandes cooperativas europeas, las holandesas, son monstruosas. Y claro, colocan en el mercado sus productos, lo tienen casi todo copado. Y ahí, pero claro, aquí en Canarias tenemos la ventaja, primero, el plátano, producto específico, no hay competencia. Da igual que seas grande o seas pequeño. Es que tú eres el productor de plátano. El queso de cabra, las SAT que producen queso de cabra, es verdad que podrían producir más volumen y reducir los costes, pero la calidad del queso de cabra que hay en Canarias, en todas las islas, no lo tiene en otro sitio. O sea que yo creo que la apuesta por la calidad del producto canario amortigua en cierto modo el tamaño de las empresas agrarias, apostando por la calidad. Porque, ¿qué ocurre si empezamos a sumar más socios? Ocurre que es verdad que tienen más producto fuera, pero es que no tienes competencia. Es que la papa canaria, la calidad de la papa canaria, la gente lo sabe y va al mercado y lo paga. Yo quiero aquí lanzar una reflexión para el caso canario. Cosa distinta, por ejemplo, Coplaca. Coplaca es una cooperativa de segundo grado enorme y domina el mercado peninsular. O sea, entonces, claro, ¿hasta qué punto nos interesa aumentar de tamaño? No lo tengo claro. No lo tengo claro. El tamaño es importante también, que nos olvidamos de que el productor produce, pero luego estos productos hay que comercializarlos. Y a veces vamos a ofrecerle a un mismo cliente 15 personas. Si se lo ofrecen 15 personas, el precio nunca lo pone el agricultor, lo pone la gran cadena. Si eso de vez de 15 fueran 2, ya el tema sería un poquito diferente. En la comercialización es donde hay mucho problema, el no ser grande, pienso yo. Está claro que, como dice, a veces hay SAT pequeñas y cosas que funcionan del día,
pero debemos adaptarnos y sí puede ser tener grandes grupos cooperativos o SAT como supuestamente recomienda Europa, recomienda... Sí, pero... sí. Y, Ahí coincido, o sea, vamos a ver, desde ese punto de vista de la comercialización, yo creo que sí, ojalá se pudieran crear unas SAD fuertes, claro, en Canarias, poderosas para hacer presión ahí, por supuesto. exactamente, incluso establecer relaciones entre diversas SAT, donde el poder de negociación, como decía Ricardo, en el mercado sea favorable, sea mayor y sea favorable al agricultor. Sí, yo mi exposición anterior me refería al producto, a la calidad del producto. Claro, eso no... La calidad del producto no se tiene competencia. No, claro. Pero en cuanto a poder de negociación, claro. ahí sí, se necesita tener una SAD más poderosa. Efectivamente. Es evidente A eso, veces, ¿no? a veces nos pasa con el plátano. En la península lo tiene tanta gente, está en tantas manos que ya por eso a veces no conseguimos un precio, porque hay 30 y pico personas ofreciendo el mismo producto a la misma cadena. Entonces hay veces que eso, por eso, por ejemplo, que vas a hacer el nombre de Coplaca, que es donde nosotros estamos integrados desde su fundación, y obviamente tiene 1 de cada 3 plátanos, y gracias a Coplaca y a su empresa que tiene comercializadora, hemos aguantado bastante bien, porque nosotros sabemos dónde va 1 de cada 3 plátanos de Canarias. Desde hace muchos años se saben dónde van, de qué agricultor son, a cuál de nuestras sedes la llevamos, cómo lo comercializamos. Intentamos defenderlo. Es verdad que 2 de cada 3 no son del grupo nuestro y compiten contra nosotros. Pasa que esos 2/3 están a lo mejor en 20 y pico empresas. Ese es el problema. Y más lo que tenemos nosotros, que gracias al grupo nuestro que ha tenido eso, ha conseguido en cierta medida, y nunca quizás se valorará, que el plátano llevemos muchos años teniendo unas rentas semidignas o dignas, que digamos que hasta ahora han sido... se ha podido seguir cultivando, y bueno, hasta ahora hemos tenido el problema de la comercialización de estos meses, pero principalmente yo pienso por eso, porque ya todo el mundo está en muchas manos y no hemos controlado uno de los eslabones fundamentales, que es la venta, ¿no? La venta. La venta y negociar precios favorables para los agricultores. Es absolutamente necesario. Último. Y muchas veces también el tamaño, la dimensión de la propia Sociedad Agraria de Transformación hace que también se produzca la innovación, que en otros momentos o en dimensiones mucho más pequeñas sería más gravoso para quienes forman esa forma de organización empresarial. Lo ideal, perdona, sería crear sinergia entre las SAD que sean afines. También. Que sean eso afines. También, eso también. Sinergia. Yo no sé hasta qué punto si del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Agricultura, se podía dar una pensada en ese sentido de las SAD agrarias, porque luego hay otros, son bodegueras, tal, que son pequeñitas, pero aquellas que tienen una cierta dimensión como la de ustedes, trabajar en una línea, no de fusión, porque claro, cada socio tal, pero alguna fórmula intermedia. Pero eso sería interesante. Primero, detectar, esto es una propuesta concreta que lanzo, detectar las SAT agrarias más potentes, hacer una reunión entre las SAT más potentes que haya en Canarias, de toda Canarias, y ver qué se puede hacer a nivel de integración. Sí, nosotros, la FAG tiene un tamaño de SAT por arriba de la media. Por arriba de la media. Nosotros no solo queremos crecer, que ojalá podamos crecer si estamos preparados para hacerlo, sino que por lo menos nosotros nos gustaría competir con empresas de nuestro mismo tamaño, porque tendrían nuestras mismas obligaciones. A veces un fallo tener los grandes grupos cooperativos que es que tenemos que cumplir tantas normas que a lo mejor una empresa pequeña no las cumple. Y entonces eso también es burocracia, ¿no? Y tenemos que cumplir, nosotros tenemos que cumplir con la ley de la cadena alimentaria, una norma que la dice, agricultores individuales por ahí pues no cumplen. Entonces, y ese propio agricultor individual no sabe que está a lo mejor fastidiando al resto de agricultores que tienen que cumplir y que estamos intentando que reciban al menos el coste de su cultivo, ¿no? Entonces, es un poco la disparidad, y obviamente yo también opino que el que no está asociado, que no puede tener las mismas condiciones que los que estén, porque está claro que los grupos cooperativos están funcionando, llevan muchos años, lo hemos dicho, incluso en épocas de crisis hemos salido digamos, reforzados, y teníamos que seguir, y es el trabajo que estamos haciendo
y ojalá que, como dices tú, podamos hacer esas reuniones para sinergias de SAT y lo que seamos. ¿No? Sí, eso la verdad que sería una buena idea. Desde la Consejería de Agricultura podemos aprovechar el 7, Sí, sí, si sí. está por ahí algún responsable, y lanzarle la idea de Eh, identificar, como ellos tienen los registros, porque tú me preguntabas las diferencias de, pues mira, a nivel administrativo, las SAT pertenecen a la Consejería de Agricultura sí. y las cooperativas a trabajo. Hay una gran Eso es diferencia, sí, sí, una gran diferencia. hay diferencias. Eh, ya que hablamos de la FAS, ¿qué cifras definirían a la entidad decana agrícola de Canarias? ¿Cuántos socios o las cifras que pudieran? Nosotros ya somos más de 400 agricultores, tenemos hoy en día 170 empleos directos y calculamos que entre 1000 entre indirectos e indirectos, porque claro, simplemente en plátanos y tal tendremos unos 600, 700 empleados en finca que dependen de nuestra gestión, que no es poco. Y bueno, manejamos más o menos 22 millones de kilos anual de plátano en nuestros dos centros, que tenemos uno en la Orotava y otro en el sur, y manejamos, este año estimamos manejar unos 5 millones de otros productos al margen del plátano, que nosotros siempre hemos sido producto local, ya estamos trabajando algunos productos de fuera porque nos los piden nuestros clientes, pero sigue siendo minoritario, ¿sabes? Pero esas son las grandes cifras. Cada año estamos facturando un poquito más. Nosotros hemos llegado el año de La Palma a facturar unos 35 millones de euros, que ya fue una empresa agrícolas bastante, y bueno, son números que nos posicionan y nos dimensionan, pero obviamente cada día todos tenemos nuestros escandallos, van subiendo, suben costes, subimos, que lo saben ahora, temas laboral, y la competitividad es muy alta, y seguimos trabajando, como dijiste tú, somos una empresa grande, estamos permanentemente innovando. Ya nosotros tenemos un plan de lo que queremos hacer dentro de 2 semanas, de 3, de un mes. Estamos ahora ya pensando en un proyecto un poquito más ambicioso, que a ver si nos sale. Y bueno, siempre estamos, es lo que dice, la unión y tener fuerza detrás te ayuda, ¿no? Es verdad que el agricultor cada día es más reservado, no quiere tampoco asumir muchos riesgos, porque nunca nos va excesivamente bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una gran empresa. El 1 de diciembre cumplimos 110 años, y la verdad que para muchos está mal que digamos, dice que somos un modelo, y nos gustaría que, lo que dije antes, me gustaría que hubiese más modelos como nosotros para competir con esas empresas y ser mejores, porque si tampoco tenemos empresas de nuestra misma dimensión, es difícil de definir y mejorar, porque como el que no hace las cosas bien sigue funcionando, ¿para qué las vamos a hacer bien? Vamos a invertir, vamos a mejorar. Nosotros somos ambiciosos en el tema de seguridad laboral, en las personas que trabajamos. Tenemos una persona exclusivamente dedicada al tema de la seguridad en nuestros centros. Estamos totalmente asesorando a los agricultores para que tengan sus fincas como tocan, con sus global gaps, cosa. Creo que nuestro sistema es un sistema de profesionalización de la agricultura, que por cierto que les felicito porque ustedes también han conseguido la Global Gap, que es un paso muy importante para los agricultores, y eso da que la agricultura no es un tema tal, sino que hay que profesionalizar, y la Global Gap profesionaliza a los agricultores, ¿no? Entonces, una SAT un poco más pequeña que nosotros, digamos, ya está dando los pasos que tienen que dar los grandes, ¿no? Pero es interesante apuntar en esto que dice que la Global GATT y cualquier otra innovación también es fruto de la relación que establecemos con la SAT-FAS. Sí, efectivamente. A eso me refería, es decir, a veces hablamos siempre los economistas, y creo que somos los tres, siempre hablamos de competencia, de competitividad, pero yo creo que eso debe ser la edad. Me interesa mucho más la cooperación, esas economías de alcance que se dan entre asociaciones o socios que van por una misma camino, ¿no? Ahí has tocado un tema muy interesante, que es muy poco trabajado y que es fundamental, que es capital social. El capital social es la relación intra que hay dentro de la empresa entre los socios. Incluso la relación de poder, las relaciones de poder que puede haber entre los intereses, a veces son
diametralmente distintos entre grupos de socios que forman parte de la empresa. Y el capital social es también lo que aportan, lo que aportan los socios dentro de la empresa, sus valores, sus inquietudes, lo que ellos piensan. Es un tema muy interesante, ¿no? Y a veces estudiando el capital social se da cuenta uno de hacia dónde va la empresa y las perspectivas que tiene, ¿no?, a futuro. Recientemente se ha aprobado la Ley Canaria de Economía Social. ¿Eso qué novedades aporta y qué consecuencias tendrían para las propias entidades de economía social de las islas? Bueno, pues en realidad se adapta al territorio canario el modelo que tenemos a nivel nacional y se especifican una serie, se crea una especie de comité foro que se supone que tiene que empezar a elaborar un plan estratégico de la economía social en Canarias. Nosotros apostamos por ahí para que se lleve a cabo ese plan, y entonces con ese plan, si somos capaces, como tienen otras comunidades autónomas, incluso algunas como Navarra van ya por el tercero, o sea que lo van revisando y como dan los resultados, pues repetimos, o sea que van ya por el tercero. Y ese es un plan que obliga a todo el mundo. Ese plan, paraguas, que obliga a todas las empresas que según la ley forman parte de la economía social, la SAT, por supuesto, también. Y claro, Sí. Eso obliga al gobierno. eso obliga al gobierno, Sí, y eso es que nos obliga. daría pie o nos da la posibilidad de realizar una serie de demandas concretas a la administración pública a la hora de fomentar y de mantener Correcto. las Eso empresas de serviría economía. para no andar siempre cada uno por su camino con su historia. Canalizarlo. Sino esto estaría ahí, la ficha está ahí como una ficha financiera. La ficha está ahí de obligado cumplimiento y se evalúa. Usted a los 3, son planes de 4 años, o 3, depende. Si a los 4 años no has cumplido, pues mal. Y lo que pasa es que obliga a todos los departamentos, es transversal, es horizontal, obligaría a todos los departamentos afectados con la economía social, ¿no? Empleo, agricultura, trabajo, medio ambiente, o sea, todo el mundo tendría que involucrarse en eso. Y entonces, claro, yo creo que eso es lo que le hace falta. Tenemos una ley canaria de economía social, tenemos la ley de sociedades cooperativas, que está muy bien, una de las mejores que hay a nivel nacional, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos un libro blanco como diagnóstico y ahora nos falta el plan. Yo creo que con eso ya cerramos el círculo. Son pasos, han dado pasos y, Sí. y todo tiene pinta que va a ir mejorando. Sí, y en ese y el papel de la cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa tiene un papel estelar. Sí, nosotros estamos felices porque intentamos pues, aglutinar todas las inquietudes y procuramos dinamizar desde que nacimos en el 2017 hemos dado pasos de gigante, que no, hay que decirlo, que antes del 2017 era una especie de páramo de que todo el mundo, bueno, y esto de que va y tal, pero nosotros con ayuda de todos ustedes forman parte del consejo asesor, pues bueno, vamos todos avanzando en la línea, ¿no? Y ya pues los estudiantes, en prácticas de empresa, en fin, yo creo que hemos avanzado todo en ese asunto. La idea es que este plan se pueda desarrollar entre las dos universidades, con expertos de las dos universidades. Y, bueno, ¿Y qué demandas concretas se le podrían hacer a la administración pública, Ricardo? Hombre, yo pienso que en línea de lo que estamos hablando, ¿no? Que las empresas que asocian agricultores, que estamos hablando de asociacionismo, que tengan una serie de ventajas claras. Y quizás los agricultores que están asociados podrían tener otro tipo de subvención que el que no lo esté, o el que habría que buscar esos parámetros y creo que se está trabajando duro y todas estas evoluciones que se han hecho, y nosotros incluso desde la cátedra estamos siempre trabajando en ver cómo mejorar, y que si queremos que la gente se asocie, porque sabemos que es un modelo que funciona, que nos interesa para vender mejor nuestro producto, para todo, que necesitamos asociarnos, pero que se valore que el que esté por fuera de la asociación que no tenga las mismas
ayudas y tal que otros, por poner un ejemplo claro de lo que queremos. Oye, yo para estar asociado, si no tengo ninguna ventaja, pues tampoco a lo mejor me voy a asociar. Pero entonces Por tenemos una ejemplo, serie sería de un ventajas. incentivo. Ujú. Una de las Claro, esto es cuando empecemos a caminar con esto, pues cuando empecemos a No, caminar, pero necesitamos un poquito sí, de... hay que ir rápido, pero Sí, entonces pues hay unos periodos de información pública, hay encuestas, pues claro, se contrata a personas, a becarios o becarias que hacen los trabajos de campo y ahí se va recogiendo toda la información. En fin, un plan estratégico no se hace porque es que es de obligado cumplimiento y involucra a todas las administraciones y a toda la sociedad. Entonces, claro, y aparte da igual el color político que tengan, es sí, decir, sí. que si está el plan, y si aparte se aprueba por el Parlamento Canario, tienen que ejecutarlo. Y eso sí sería un buen paraguas, porque al final, como tú dices, los agricultores, los socios, pero espera, no solamente el sector agrario, sino otros sectores. Oye, que si me apunto al asado, a la cooperativa, pues mira, el gobierno me va a ayudar en este asunto. Pues ya es un incentivo, ¿no? Ujú. Bueno, para ir terminando, porque ya el sol está en todo lo alto, un último apunte que dejemos para ir terminando este diálogo para la tierra. Yo alentaría a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver, que sobre todo el sector agrario, que se cambien un poco la mentalidad y entiendan que las cooperativas, la sociedad agraria de transformación, el asociacionismo agropecuario, el asociacionismo agrario, es una manera de poder realizarse, no solamente de poder colocar los productos, que al fin y al cabo tienen que ser empresas, tienen que ser rentables y ellos tienen que vender sus productos, sino también una manera distinta, respetuoso con el medio ambiente, con el territorio y con todos los valores que aquí hemos estado manifestando y desarrollando, ¿no? Por tanto, yo les animo a que formen parte de la sociedad agraria de transformación, porque son empresas, primero, rentables, segundo, respetuosas con el medio ambiente, tercero, no se deslocalizan, se quedan, no se van a ningún sitio, y sobre todo son cercanas a la gente, que es lo que importa, la gente. Sí, no, Ricardo. yo pienso que sí, que hay que alentar a la gente y creo que es bueno que ya ustedes, que como dices que solo llevan unos 10 añitos, que midan lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo que yo cada vez que veo que es más importante lo que están ustedes haciendo y como una SAT en 10 años, la evolución que ha tenido y todas las cosas, los agricultores nuevos que la Global Gap, los certificados, la potencia que tienen, cómo los quieren para casi todos lados. Entonces, ver, es decir, ustedes son un ejemplo de que las SAT son posibles y vamos, yo hablo con mucha gente. Nosotros en la FAS tenemos la suerte de comercializar productos de todas las islas y ahora estamos trabajando también como hemos hecho en su día con Fuerteventura y yo le digo a la gente de Fuerteventura, ustedes tienen que copiar lo que ha hecho SAT El Hable, ¿no? Entonces, esto es que no hay que, a ver, llamar a SAT El Hable, ¿qué hicieron? Y es lo mismo que hay que hacer, es un ejemplo de que esto funciona, no tienes que tener 100 años ni nada, en 10 años hay un desarrollo que creo que tienen que estar orgullosos y yo personalmente cuando lo veo me parece un modelo genial y con estas tierras que tienen clase a veces agricultura heroica, sin recursos, sin agua y todo lo que hacen, es un ejemplo y la empresa de ustedes es un ejemplo y no tenemos que nada decir, la SAT funciona y ustedes son un caso, ojalá podamos venir dentro de unos años y seguramente tendrán muchos más agricultores, sean más grandes, hayamos conseguido que se comercializa un producto muy significativo de esta isla, que es la batata, con el que ustedes trabajamos todas las semanas, grandes cantidades de kilos, siempre estamos hablando que nos falta producción y nosotros no queremos comercializar batata de fuera, pero ahora mismo no hay suficiente producción. Entonces hay un producto que es la mejor batata de Canarias, que está aquí en Lanzarote, y que podemos venderla sin que entre de fuera y hay futuro, hay posibilidades de seguir creciendo y bueno, Satel Hub ha crecido en producciones y hay un proyecto y no todo se puede decir. Tenemos una batata que no tiene que envidiarle a nada de lo que viene de fuera y tenemos que potenciarla y hacerla. Y yo añadiría que la Satel Hub, esa publicación que tienen ustedes, me encanta, y el título, o sea, yo creo que le están dando no voy a decir romanticismo, pero sí un punto emocional
a la SAT, que es ¿no? un intangible, Sí. que le da un plus. Es que eso lo relacionamos con la cultura. Es decir, la agricultura también que tenemos aquí a nuestro alrededor son señas de nuestra identidad, que debemos seguir conservando estos suelos, haciendo esto y en ese camino que nos permita vivir. En definitiva es esto, ¿no? Les agradezco las palabras que han tenido con la SAT. Da gusto que siempre nosotros somos como aquellas madres que ven a los niños que no crecen. Nosotros estamos aquí en la isla y viene alguien que hace tiempo que no ve al niño y dice, ah, qué grande, y la madre se queda contenta, ¿no? Pues en este caso les agradezco esas palabras que han tenido con la SAT. Y esta conversación que me parece muy importante que la hayamos tenido y sobre todo con ustedes, unos interlocutores tan válidos. Gracias a Ricardo y a Cándido por aceptar nuestra invitación a estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno, dedicada a la cooperación entre los agricultores y agricultoras de un sector que es estratégico. Entre todos y todas podemos construir otras islas posibles.